Hola, hola, espero que se encuentren bien. En este momento seguimos con el café filosófico del doctor Sergio Pérez Cortés titulado Una página. El día de hoy nos vamos a ir hasta el siglo XIX con Hegel y vamos a revisar una página de las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Antes de iniciar, me gustaría leerles un fragmento del cual se va a analizar en este contenido. Lo primero que el espíritu sabe de sí en su forma de individuo humano es que siente. Aquí todavía no hay ninguna objetividad. Nos encontramos determinados de este y de aquel modo. Ahora bien, yo trato de separar de mí esa determinación y acabo contraponiéndome a mí mismo. Así mis sentimientos se convierten en un mundo exterior y otro interior. A la vez surge una peculiar manera de mi determinación, a saber, me siento defectuoso, negativo, y encuentro en mí una contradicción que amenaza deshacerme. Pero yo existo, esto lo sé, y lo opongo a mi negación, al defecto. Me conservo y trato de anular el defecto, y así soy un impulso. El objeto a que el impulso se dirige es entonces el objeto que me satisface, que restablece mi unidad, y el impulso es algo sensible. Los objetos, por cuanto mi actitud para con ellos es la de sentirme impulsado hacia ellos, son medios de integración. Esto constituye, en general, la base de la técnica y la práctica. Pero en estas intuiciones de los objetos a los que el impulso se dirige, estamos inmediatamente en lo externo y nosotros mismos somos externos. Las intuiciones son algo singular y sensible, y lo mismo es el impulso, cualquiera que sea su contenido. Según esta determinación, el hombre sería idéntico al animal, pues en el impulso no hay autoconciencia, pero el hombre sabe de sí mismo, y esto le difiere del animal. Es un ser pensante, pero pensar es saber de lo universal. El pensamiento pone el contenido en lo simple y de este modo el hombre es simplificado, esto es, convertido en algo interno ideal. O mejor dicho, yo soy lo interno, simple y solo por cuanto pone el contenido en lo simple, hácese universal e ideal. Bien, yo sé que esta cita es muy compleja, es muy rica, decir, y los voy a dejar en el café filosófico para que vean por qué Hegel dice esto que les acabo de leer. Bueno, prepárense su café y tal para que dialoguemos sobre este texto, que es muy sencillo. Lo elegí porque creo que apoya lo que hemos venido discutiendo en las últimas sesiones de la clase de Hegel. Bueno, si les parece bien, vamos a empezar para que la cosa no se retrase mucho. Les decía que yo elegí este texto porque es un texto particularmente sencillo y creo que anima bastante, o más bien clarifica en cierto modo lo que hemos venido viendo en la clase de Hegel, en donde la noción de substancia, de espíritu, nos ha causado problemas. Nos ha causado problemas, decía, si no recuerdo mal, Diego, porque no estamos habituados a que la filosofía nos haga remontar a categorías de ese orden conceptual. Por eso pensé que este texto, que es bastante sencillito, podía ayudar para comprender eh, eh, ese concepto. Hegel aquí se esfuerza por clarificar qué es espíritu, cómo percibe la noción de espíritu en el ámbito bastante alejado de lo que hemos visto en la fenomenología de la filosofía de la historia universal. Es importante subrayar, quizá a manera de entrada, que Hegel se interesó al final de su vida mucho por la historia universal, dio cursos muy regularmente de filosofía de la historia universal. No tenemos una publicación suya de este tema, lo que tenemos son las lecciones que dio, pero lo que sí está claro es que sistemáticamente ofreció lecciones de filosofía de la historia universal. También es importante señalar que en la época de Hegel la noción de historia todavía es muy vacilante, todavía es muy vacilante. Como ustedes pueden ver, Hegel prefigura una serie de cuestiones
que uno encontrará mucho más desarrolladas en Marx, pero ya prefigura un concepto de historia universal y un concepto de historia que es bastante interesante. En algunos de los cursos que yo he tenido que ofrecer, no, filosofía de la historia casi nunca la ofrezco yo, la ofrece otro profesor, pero eh, cuando he tenido que hablar de este tema, generalmente lo que he dicho, porque lo creo, es que eh, el concepto de historia de Hegel, de filosofía de la historia de Hegel, está lejos de ser trivial. Es un concepto bastante interesante, basado en la idea de libertad, de la que hablaremos sin duda hoy, eh, pero que, digamos, prefigura lo que va a venir más adelante, porque la concepción que tiene Hegel de la historia tiene varios elementos que se pueden reencontrar fácilmente en teorías posteriores. Bueno, dicho eso, vamos a pasar, si les parece bien, al texto, a comentar, a intercambiar. Lo elegí por sencillito y porque creo que permitirá un diálogo más fluido entre nosotros. El texto mismo, como ustedes vieron, tiene varios temas. El espíritu entendido como individuo, y por eso me parece que es clarificador, porque Hegel va a decir el espíritu incluso se manifiesta como individuo, pero también se manifiesta como pueblo, como cultura. Y entonces Hegel va a decirnos la manera en que el espíritu se hace presente, ¿no? El espíritu no es lo más lejano, sino por el contrario, dice Hegel, es lo más cercano. Así es como empieza, ¿no? Lo primero que hemos de exponer, por tanto, es la definición abstracta de espíritu. Y decimos que el espíritu no es una cosa abstracta, no es una abstracción de la naturaleza humana, sino algo enteramente individual, activo, absolutamente vivo. Es una conciencia, pero también su objeto. El espíritu está manifiesto como conciencia y como objeto que esa conciencia sabe de sí. Y así es como empieza el texto. Les invito pues a hacer comentarios sobre esta primera parte. ¿Qué me dirían? Pues lo primero que me llama la atención es esta idea de que el espíritu es conciencia y objeto, ¿no? Porque normalmente pensaríamos que si el espíritu, como lo hemos visto, por ejemplo, en la clase que está dando ahora de la fenomenología del espíritu como cultura, solemos ver la cultura como algo exterior, como objetos, como símbolos, textos, pinturas, pero no como parte de la conciencia, como que ese mundo, al menos sobre todo en la época actual, se ve como lo subjetivo, lo que es exclusivo, lo que no está siendo parte de todo lo demás. Y entonces el hacer acento en que el espíritu es conciencia también me parece interesante porque hace que lo que aparece, sobre todo hoy como exclusivo, se vea como parte de todo lo demás. O sea, la conciencia también como sensitividad, como conceptos, también es parte de lo que hemos recibido culturalmente, ¿no? La forma en la que nos identificamos a nosotros mismos y el saber que tenemos de las cosas, que es la conciencia que tenemos de las cosas, es también el devenir del proceso humano entero. Tienes razón y es muy interesante porque un texto muy célebre, que ahora casi no se lee porque ya es un texto viejo, un texto de Jacques Dont, definía la filosofía de Hegel como la filosofía del espíritu viviente, del espíritu como algo vivo, como algo presente, ¿es verdad? Y así es como empieza esta parte, ¿no? Yo sé de mi objeto y sé de mí. Es decir, el espíritu no solamente se encarna en el individuo, sino se encarna sobre todo en tanto que conciencia de sí. Esta idea hegeliana es extremadamente importante porque para Hegel el ser humano siempre ha sido libre, solamente que ha necesitado toda la historia universal para poder tener esa conciencia de sí, para adquirir difícilmente esa conciencia de sí. ¿Qué comentarías, Iván? Pues enmarcarlo un poco dentro de la problemática general. Lo que pasa es que este apartado, pues es el apartado B de un comentario más grande acerca de lo que es la idea.
Y Hegel introduce la idea porque lo que está tratando de pensar es cuál es el fin universal de la historia. Justo dice Hegel que para relatar la historia, pues nosotros podemos tener como la conciencia diversos fines, pero en realidad el punto de la historia es mostrar que la razón se desarrolla a partir de esta. Entonces Hegel, para mostrarnos a partir de la idea que esto ocurre, nos empieza a hacer un despliegue de los diferentes momentos de la idea. Son básicamente la lógica, el espíritu y la naturaleza. En el apartado anterior nos explica un poco de qué va cada uno, de la idea de cómo es la demostración de este automovimiento de la razón, pero se centra principalmente en el espíritu, porque el espíritu son la representación que tienen de los pueblos de sí mismos, la comprensión que tienen de sí y cómo tratan de realizar esta comprensión, sea profunda o superficial, de su propia idea de sí en la historia. Y en ese momento, por eso mismo hay como diferentes niveles del espíritu, o sea, el espíritu como individuo, el espíritu como pueblo, el espíritu en sentido universal y el espíritu en sentido absoluto. Al final, la única precaución que habría que hacer con esta idea de idea en Hegel es que, si bien la despliega en tres momentos, Hegel advierte en la enciclopedia que en realidad son uno solo, son la expresión todos ellos de uno solo. Y esta idea de espíritu, pues ya presupone a las otras dos. O sea, sería bastante largo extender como la idea de cómo se relacionan, pero a final de cuentas, justo lo que dice en la introducción es que la historia ya presupone el desarrollo de la filosofía en tanto demostración de la realización de la libertad. Por eso es como el marco general Sí, de. tienes enteramente razón y hubiera debido empezar así porque es más claro. No me voy a detener en la idea de idea, porque si nos detenemos ahí, nos metemos en un lío particular, ¿no? Baste decir que la idea es, en la lógica, la forma extrema de la unidad del ser y del pensamiento, ¿no? La idea es, en realidad, de hecho, la filosofía del derecho empieza afirmando que el derecho no es otra cosa que la idea, el concepto de derecho y su realización. O sea, es la forma acabada de la unidad de ser y pensamiento. ¿Qué agregarías sobre eso? ¿Qué percibiste del texto, Víctor? Sí, a mí me recordó tres cosas. Me recordó cuando empezamos bueno, hace ya 2 años creo que pasamos por el curso de Hegel, y recuerdo una de sus primeras comentarios que nos hacía, ¿no? Sobre la filosofía de Hegel en general. Nos decía, la filosofía de Hegel los invita a andar en chanclas en el mundo, ¿no? Así nos decía. O sea, en sentirnos en unidad con el mundo. Entonces, cuando yo leo, y bueno, cuando leemos este texto sobre el espíritu, en relación a ese comentario que usted hace, recuerdo una parte de la fenomenología en que dice, en que Hegel sostiene que la sustancia no solo es objeto, sino también sujeto, ¿no? En este sentido, yo entiendo el espíritu en lo que leímos como el proceso universal, ¿no? En el que bien decía Nadia, se manifiesta la cultura, pero también todo lo que podría ser y es la actividad humana sobre el mundo, ¿no? Muy bien. ¿Qué agregarías? ¿Qué podías encontrar, José? Dinos. Bueno, dentro de la lectura en general, es algo que no puedo evitar. Hay unas partes en la exposición de la noción de espíritu en que se me hizo muy parecido o algunos enfoques muy espinosistas cuando se expone la noción de sustancia, pero entre más avanza, me voy a dar cuenta que en la forma en cómo Hegel entiende la realización del espíritu, su realización como objetividad difiere mucho de cómo Spinoza puede entender la sustancia en su realización. Y es algo que me interesó mucho, cómo hay unos puntos en que se puede conectar y en otros, disculpen, están ladrando. Tienes unos perritos que son absolutamente metiches. Cada vez que hablas, los perritos interrumpen constantemente. Yo no sé si vives entre ladridos, pero lo que es claro es que cuando empiezas a hablar, inevitablemente surge el animalito. Bueno, en fin, el espíritu es algo, dice Hegel, que se despliega. Dice literalmente, no es que encuentre su contenido, sino que se hace su propio contenido, el contenido de sí mismo. El saber es su forma y su actitud, pero el contenido es justamente lo espiritual. Así el espíritu, según su naturaleza, está en él mismo.
es decir, es libre. ¿Qué me dirían de eso? El espíritu es libre, está en sí mismo, produce su propio contenido. ¿Qué quiere decir Hegel con eso? Cuéntenme. Pues con lo que acaba de leer me parece que sería pertinente volver a lo que usted mencionaba hace unas horas, ¿no? Del juego del amor consigo mismo, del espíritu, de la sustancia, de lo absoluto, que no puede hacer otra cosa más que jugar consigo mismo, más que desplegarse en sus momentos. Me parece que lo que ha leído hasta el momento es una muestra clara de cómo Hegel intenta partir de lo que él considera que fue la escisión kantiana entre pensamiento y ser, para reconciliarlo en esta unidad, ¿no? En el pensamiento y en cómo a partir del pensamiento uno puede conocer no solo al otro objeto, sino a sí mismo cuando se da cuenta que el otro objeto, pues, surge de su acción, ¿no? Sí, ¿quién agregaría algo sobre este punto? Iván, ¿qué comentarías sobre este punto? A ver, centrémonos en el tema de libertad para no irnos perdiendo. ¿Qué quiere decir ser libre en Hegel y que el espíritu es libre, Iván? Sí, justo en esta parte, en cómo lo estoy trabajando, me da la impresión de lo que dice Hegel es cuando el espíritu o cuando la cultura trabaja sobre el material de la cultura misma. Y en sentido concreto es sobre el arte, sobre las ciencias y la religión, en el sentido de que tomándose a sí mismo por objeto, comprendiendo su propio trabajo en estas tres figuras, él mismo se despliega y él mismo se dota de otra comprensión de sí que le permite avanzar a lo largo de la historia. Por eso mismo dice que el hombre es esta actividad humana que se hace a sí mismo, es construcción sobre sí, porque en el trabajo del espíritu es justamente la representación que se hace de sí y es lo que permite el despliegue cultural de diferentes figuras a partir de la historia. Sí, a ver, déjame avanzar una idea y la trabajamos un poco. Para Hegel, la idea de libertad es fundamentalmente autodeterminación. Autodeterminación. ¿Por qué el espíritu es libre? Porque es autodeterminado, es decir, porque él es motivo y fin de su propia acción. Esa es para Hegel la verdadera libertad. Aspecto que vale la pena subrayar porque la idea de Hegel en la libertad, especialmente la libertad de los seres finitos, no es simplemente actuar movidos por su voluntad, sino es actuar movidos por la conciencia de lo que son, por eso arranca el artículo hablando de la conciencia de sí. La libertad es saber quién se es, saber de dónde vienen las determinaciones que uno hace, que hacen que uno sea lo que es, y por tanto actuar sobre sí mismo de manera que esa autodeterminación se realice no solo a nivel del espíritu, que es libre ni para sí, sino también de las conciencias finitas. Trabajemos un poco esta idea de libertad porque es central en el concepto de filosofía de la historia de Hegel. ¿Quién agregaría algo sobre esto? Laura, por ejemplo. Bueno, nada más, esto es lo que nos distingue de los animales no humanos, dice, ¿no? Precisamente que hay una mediación, porque mientras lo primero que se nos presenta es que tenemos sentires, dice, ¿no? Sensaciones, nos sentimos a nosotros, el animal no humano no tiene ninguna mediación, ¿no? No puede controlar ni sus impulsos, no puede tener esta mediación conceptual y dice precisamente el ser humano es el que se va a otorgar sus propias determinaciones, ¿no? Va a hacer, bueno, al ejercer su libertad tiene una finalidad en sí mismo y su voluntad, bueno, él puede poner como una meta, digamos, más lejana y está tan determinado que en el camino puede ir regulando las acciones, puede ir regulando su actitud y su comportamiento, cosa que dice tanto que podemos llegar a reprimir, ¿no? Y ese es como el camino, digamos, de la libertad, que nos la autoimponemos, digamos, ¿no? Pues esta idea de determinarse en términos históricos es también, se me viene a la cabeza como una contraposición a todas las filosofías que parten de algo dado. Como aquí no hay algo dado, todo lo que hay es trabajado por el espíritu, no hay algo que rija como aparte lo que es objetivo y lo que debería ser la verdad, por ejemplo. Entonces, como espíritu,
que se determina a sí mismo, también determina a sí mismo las condiciones de verdad y las posibilidades de realización de la verdad históricamente, ¿no? No es que sea inmediato, pero los contenidos con los que estamos trabajando que no son dados son la posibilidad misma de elaborar un conocimiento verdadero. Entonces, también en ese sentido podríamos hablar de cómo el espíritu se determina a sí mismo en la historia. Sí, detengámonos en esa idea que Laura subrayaba. El ser humano es mediación. ¿Por qué? ¿Por qué, Montserrat? ¿O por qué, Johan? ¿Qué quiere decir mediación? Que el ser humano toma esa distancia de sí, es capaz de separarse de sí mismo, es capaz incluso de separarse de sus pasiones. ¿Qué significa todo eso para ustedes? Que es de elegir y que de alguna forma no está como predeterminado. Sí, en cierto modo. ¿Qué más, Johan? ¿Qué dirías? Pues yo creo que la mediación en nuestra formación, no sé si decirlo como seres humanos, como individuo, para llegar a ser sujeto es algo necesario, porque como esto lo estábamos viendo en la clase en el día de hoy, la mediación parece ser ese camino con el que nosotros venimos hacia sí mismo, es el despliegue hacia sí mismo para que nos podamos constituir, ¿no? En ese aspecto hacia el espíritu. Sí, el ser humano puede tomar distancia de sí mismo, ¿no? Es decir, esta idea no es propiamente única de Hegel, desde luego, pero es muy importante. Estas filosofías suponen que el pensamiento, lo fundamental del ser humano es el pensamiento, pero el pensamiento le permite al ser humano justamente tomar esa distancia no solo de las cosas, sino de sí mismo. Es decir, colocarse a sí mismo como objeto de reflexión. Incluso tomar a sus pasiones, tomar a sus impulsos. Dice Hegel, entre el impulso y la realización, el ser humano pone una distancia, pone el pensamiento, pone una mediación. Eso es extremadamente importante porque afirma que el ser humano es capaz de distanciarse de sí, de reflexionar sobre sí, de tomarse como objeto. Esta idea parece sencilla, pero es muy importante porque quiere decir que la libertad no es solamente un acto de la voluntad, sino es un acto del pensamiento, ¿no? Hegel largamente insiste, por ejemplo, peleando con Kant, que no es verdad que el pensamiento esté atado a las cosas, sino que a la inversa, el pensamiento es lo más libre que tenemos, porque es lo que permite tomar una distancia inmediata de nosotros, lo que significa que el ser humano tiene la capacidad de autoconstituirse. Y esto me parece un aspecto extremadamente importante, porque con ello Hegel se distingue de esas filosofías que creen que el ser humano tiene una parte incontrolable de sí, que se llame pasión, que se llame impulso, que tiene una parte incontrolable de sí y que no le queda más que someterse a esa dinámica que le es externa. René, participa, por favor. Gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, Buenas después noches. de haber revisado el texto, yo había pensado que la libertad va de la mano de lo ideal. Claro está que lo ideal como manifestación del pensamiento. Y considero esto porque el ser humano, a diferencia del animal, es un ser pensante y el humano piensa sobre lo ideal dejando atrás lo natural, porque pensar en torno a lo ideal implica que el humano no se deja llevar por sus meras intuiciones e impulsos inmediatos. Ejemplo de ello está en que el ser humano, siendo un ser finito, se pregunta sobre qué implica vivir bien o por qué hay gente que tiene mucho mientras que otros viven en la miseria. Eso fue lo que se me vino en mente, profesor, después de haber revisado el texto. Gracias. Sí, tienes razón, efectivamente hay esa distancia. Laura. Nada más un apunte breve, que no es nada más el concepto, digamos, de libertad lo que nos hace libres, sino la conciencia de nuestra propia libertad. Dice, podemos estar, dice, el espíritu es en sí mismo libre, siempre lo va a ser, ¿no? Por su propia naturaleza, que es la actividad, pero podemos estar en la libertad, sin embargo, cuando no somos conscientes y no la ejercemos y no nos hacemos responsables,
de tomar la libertad en nuestras manos y hacerla en la acción, pues seguimos siendo esclavos, ¿no? Entonces, al no ser conscientes de nuestra libertad, aunque la tengamos y nos esté dando así de cachetada, no somos libres. Es efectivamente es muy interesante. A ver, vamos a vincular, como lo hace Laura, esa conciencia de sí con la libertad. Para Hegel, la conciencia no es un dato, es también un resultado. En la enciclopedia, Hegel dedica una buena parte de la filosofía de la naturaleza a mostrar cómo se va formando la conciencia del ser humano. Y por ejemplo empieza diciendo, el ser humano es corporal, efectivamente es cuerpo, ¿no es cierto? Y ese cuerpo recibe constantemente afecciones del exterior y el individuo tiene que reconocer su cuerpo, tiene que saber de su cuerpo. Este saber de su cuerpo, sin embargo, en un primer momento, pues está compuesto de sensaciones, impulsos, pasiones, ¿no es cierto? Todavía es un ser que, a pesar de que es espíritu corporalizado. Es decir, para Hegel, el ser humano nunca escapa a la naturaleza. Es un ser natural. Es un ser natural como tal, es un ser que siente. Por eso introduce aquí el término de que siente. Este sentir, lo primero que hace es producir en él la conciencia de que él siente. Antes de ser consciente de sí, es consciente de que todas esas afecciones que le suceden están en él, le pertenecen. La primera forma de conciencia, dice Hegel, es la conciencia de que todas esas afecciones particulares, como ser natural que es, le pertenecen, son de él. Claro, todavía es espíritu, pero espíritu en cierto modo muy corporalizado. Es espíritu que todavía está sujeto al cuerpo y por tanto no es espíritu aún suficientemente libre. Hegel dice que la primera forma en que el espíritu se separa de la naturaleza es el hábito, la costumbre. Hegel piensa que cuando un individuo vive en una cultura, la cultura lo libera de lo natural. ¿Por qué? Porque la cultura, como hábito, como costumbre, le indica qué es lo permitido y qué es lo no permitido en los actos humanos. La conciencia todavía no se educa, la conciencia todavía no alcanza la conciencia de sí, pero sujeto al hábito, el individuo empieza a comprender que él es aparte de la naturaleza y que debe dominarla, que debe sujetarla. Nunca ha dejado de ser cuerpo, pero ese cuerpo empieza a obedecer. Por ejemplo, dice Hegel, y es muy interesante, el hábito del trabajo, ¿no? Es decir, en una cultura, el individuo tiene que empezar a trabajar, a ser activo en el mundo con los demás. Y entonces se le impone una disciplina, se le impone un ritmo, se le impone una continuidad. Claro, dice Hegel, no es que el sujeto sea totalmente consciente de sí, porque en realidad el hábito le viene dado de fuera, pero este hábito lo empieza a sujetar su cuerpo a ciertas disciplinas. Es curioso, pero Hegel tiene, digamos vagamente, por supuesto, muy de lejos, pero la idea muy Foucaultiana de que en realidad el ser humano necesita disciplinarse y que esa disciplinarización le viene a través del hábito. Para Hegel, el hábito, aún antes de que la conciencia de sí sea conciencia acabada de sí, el hábito es liberación de la naturaleza. Digo esto porque para Hegel la libertad humana no parte de una idea, no es una mera idea, es el trabajo que la cultura hace también sobre el cuerpo del individuo para someterlo, para domesticarlo, ¿no es cierto? Cuando vamos a la escuela, cuando somos unos críos a la clase de plastilina, ahí empieza, dice Hegel, la conciencia de la libertad, porque antes de que, esto es interesante, antes de que el hábito sea una sujeción, hay filosofías que piensan que la disciplina es represión, que la disciplina es sujeción, que la disciplina es dominación. Hegel piensa que no, que la disciplina es liberación, liberación de lo natural, liberación del impulso sin más. ¿Sí? El sujeto que tiene que trabajar tiene que moderar sus impulsos, ¿no es cierto? No puede actuar de tal manera como le venga en gana. Entonces dice Hegel, en realidad el hábito, a diferencia de lo que piensan ciertas filosofías, no es
una sujeción, sino al contrario, es una liberación de lo natural, ¿sí? Hegel piensa que el ser humano es natural, pero esa naturaleza tiene que ser trabajada, elaborada por el espíritu, que en este primer momento se presenta como costumbre. Ahí es donde empieza la formación de la conciencia de sí. ¿Qué agregaría sobre eso, Iván? Sí, justo lo que dice Hegel es que lo que nosotros compartimos con el animal es el impulso, esta cuestión de la necesidad que tenemos que satisfacer, pero como el ser humano termina siendo atrapado por el pensamiento, o sea, el hábito lo introduce dentro de la red de normas, por decirlo de alguna manera, aquella necesidad o aquel impulso simple termina siendo atrapado por la universalidad. Entonces, lo que distingue al animal del humano es que el ser humano puede elegir entre sus fines. Elegir entre sus fines que justamente tienen como ciertos niveles, ¿no? Porque como tal la costumbre, pues es algo que le viene formando el alma humana, pero la idea es que la autonomía viene siendo la reflexión sobre esa misma costumbre, porque de ahí es donde viene la posibilidad de actividad. La cuestión es que justo como el ser humano tiene esta posibilidad de universalidad, o sea, esta posibilidad de elegir entre diversos fines, también puede elegir fines que sean meramente particulares. Hegel dice que va a ser una mezcla de universalidad y de intereses particulares en la teoría de la acción que plantea en el Estado, pero justo es lo que va a permitir hablar de cómo un sujeto o puede reconocerse dentro de la totalidad o puede ver simplemente por los fines más inmediatos o por los fines que sean simplemente de su interés particular, que va a ser una de las formas de introducción del mal. O sea, una de las contradicciones del espíritu para que siga actualizándose, para que busque actualizarse, es tratar de superar esas figuras que buscan los fines meramente particulares, que se centran exclusivamente dentro de la particularidad. A ver, reflexionemos más sobre esa unidad entre conciencia de sí y libertad. ¿Qué nos dirías de eso, por ejemplo, Héctor Miguel? ¿Qué Sí, sacaste del texto? bueno, justo también esta parte me recordaba un texto de Norbert Elias, ¿no? El proceso de civilización, como el autocontrol que tiene el ser humano sobre sus pasiones o el hábito justamente pues va limitando lo que es este sentido inmediato que tienen los seres humanos. No sé, esta sensibilidad inmediata que podemos tener o que se puede tener, justamente la cultura o la moral en cierto momento puede ir limitándolos, y pareciese ser que en un momento la moral limita a los seres humanos, pues los va liberando de lo que es esta inmediatez que el ser humano tiene a la hora de comportarse. Y justamente pues ahí ejerce un plano de libertad, porque hay un autodesarrollo en la sociedad humana que le permite liberarse de estas inmediateces, y se va distinguiendo justamente del animal por ello. Muy bien, a ver, díganme, ¿qué pasa con el impulso? El ser humano, dice Hegel, tiene un impulso, tiene la necesidad de salir de sí. ¿Qué sucede con él? ¿Lo controla, lo dirige, piensa sobre él? ¿Qué es lo que hace el ser humano con ese impulso que es parte de su naturaleza, porque es un ser de carencias? ¿Qué hace con eso? ¿Quién me diría algo? ¿Quién quiere intervenir sobre el punto? A ver, Diego. Pues trata de trabajarlo, ¿no? Tanto para su supervivencia, tal vez en las civilizaciones más antiguas, y de cierta manera, pues dirigirlo para su beneficio, tal vez ya posteriormente en un sentido moral como los estoicos, ¿no? De no solo dejarse a través de las pasiones, ya sea en un sentido ético de no irse ante lo vicioso, o ya en un sentido ya aristotélico, ¿no? De encontrar esa virtud para una vida completamente feliz. ¿Ese impulso es malo? ¿Qué dirían? ¿Es negativo? A ver, avancen esa idea. Nadia. Yo creo que, a ver, yo creo que Laura. no, porque es una semilla. O sea, yo creo que es una semilla que nos impulsa a la actividad, ¿no? O sea, es necesario, digamos, para que exista el movimiento. Y la esencia del espíritu, pues es el dinamismo y el movimiento. La cuestión es cómo vamos a conducir o cómo vamos a canalizar ese impulso, que en teoría y como en un ideal tendría que ser que el ser humano obre de acuerdo a lo universal o se determine según lo universal, ¿no? Sí, a ver, Nadia, una pregunta. Este punto, ¿cómo se separa Hegel de Kant a propósito de esos impulsos, de esa parte
heterónoma del ser humano? ¿Cómo se separa de Kant? Pues Kant diría que tendríamos que someterlos, ¿no?, a la razón, y que, bueno, en ese sentido, como tenemos impulsos, siempre estaríamos divididos entre a quién seguir, y nuestra parte racional sería demasiado abstracta en términos de Kant, demasiado formal, ¿no? No podríamos nunca conciliarnos con lo que somos animales con impulsos. Creo que la diferencia con Hegel sería que esos impulsos no se niegan, no se destruyen, no se tratan de eliminar, sino que se tratan de domesticar. Casi todos los impulsos humanos que tenemos, el sexual o la comida, que son los más básicos, no son como en los animales, simples modos de movernos en el momento en que tenemos ganas de ir al baño, no vamos al baño, ¿no? En el momento en que queremos tener sexo, no vamos a tener sexo. No, no lo hacemos de manera inmediata, sino lo hacemos culturalmente. Entonces los impulsos siempre tienen esa característica que en vez de ser negados y eliminados, son espiritualizados, digamos, y son transformados en ese sentido, porque no son siempre igual, siempre han variado conforme varía la historia. Es verdad, por eso es que Hegel dice que la pasión no solamente no debe ser erradicada, sino tiene que estar presente. En otra parte de la filosofía de la historia dice, nada grande se hace sin pasión. ¿Sí? La pasión no es a reprimir. El pleito que Nadia señala es muy importante porque Hegel acusa a Kant de que Kant ha establecido una contradicción entre el corazón y la cabeza. La cabeza no debe obedecer al corazón y el corazón debe estar al margen de la razón. El corazón debe estar sometido a los dictados de la razón. Hegel cree que por el contrario, nada grande se hace sin pasión. El ser humano es un ser pasional, el ser humano es un ser impulsivo, porque esa es su naturaleza de ser finito. Todo el problema es qué relación guarda con sus pasiones, es decir, de qué manera puede mediar entre sus impulsos y su acción racional. Eso es lo que hace a Hegel particular en la teoría de la acción y también en la teoría moral, ¿no? El ser humano es efectivamente ese impulso que debe darse forma a sí mismo. Y es justo por eso que ahí descansa su libertad, en esa capacidad de autodeterminarse, de autosaberse. ¿Quién trabaja más esa idea, Iván? ¿Qué podríamos agregar sobre todo ello? En el punto de autosaberse, ¿Sí? No entendí muy bien la cuestión, Sí, doctor. yo planteaba que Hegel insiste en que nada grande se hace sin pasión. Nada grande se hace sin pasión. Entonces, si nada grande se hace sin pasión, ¿cómo funciona la pasión, por ejemplo, en el plano de la historia? Ya. Sí, la cuestión Es es la que... cuestión de los grandes hombres, ¿no? Sí. Justamente Hegel plantea que los grandes hombres son el resultado de un proceso que los ha colocado ahí para mover las intenciones y las fuerzas de un pueblo, porque en realidad nosotros podríamos vivir bajo la idea de que la intención de un político, la intención de un gobernador, de un gran hombre, como lo plantea Hegel, su mera intención es en sí misma aquello que guía la realización del Estado. Cuando dice, pues visto así es meramente subjetivo la historia, porque le estamos atribuyendo las decisiones individuales de un sujeto. En realidad lo que ocurre es que como esas intenciones individuales, como esos impulsos que tiene están atravesados por la universalidad, es el pueblo el que ha colocado al gran hombre para la realización de sus aspiraciones y de su propia historia. Por eso mismo Hegel invierte la cuestión y no es tanto el individuo particular el que tiene la pauta para dirigir hacia dónde se mueve la historia, sino que es más bien la historia la que ha constituido al individuo para ser la representación particular de dichas fuerzas del pueblo. La cuestión es extremadamente importante porque ahí descansa justamente la noción, el concepto de historia de Hegel, ¿no es cierto? Claro que cuenta la acción individual, pero no solo cuenta la acción individual, cuenta el movimiento global del espíritu. Y si la acción individual no concuerda con ese movimiento global, pues el individuo puede cometer errores muy graves. O dicho de otra manera, el individuo para actuar debe conocer su momento espiritual. No es libre por su acción individual, es libre por el vínculo que sabe establecer entre el espíritu bajo el cual vive, que lo ha constituido,
y su propia acción. Esa es la libertad en Hegel. La libertad en Hegel, a diferencia de las concepciones más individualistas de libertad, significa un vínculo reflexivo entre el individuo, con su impulso, con sus deseos, y el conocimiento del horizonte espiritual en que se mueve. ¿Por qué? Porque la libertad es justamente ese conocimiento, esa realización verdadera de sí en el horizonte espiritual en el que vive, ¿es verdad? Dice, o mejor dicho, yo soy lo interno simple, y solo y solo por cuanto pongo el contenido en lo simple, háceme universal e ideal. ¿Qué quiere decir lo ideal aquí? Porque a Hegel se le llama el idealista absoluto. ¿Qué quiere decir lo ideal en este plano que estamos viendo? ¿Qué quiere decir lo ideal? Que el ser humano elige lo ideal. Lo que es el hombre, lo que el hombre realmente tiene que serlo idealmente. ¿Qué quiere decir Hegel con eso? Cuéntenme. A ver, ¿quién lo precisa? Bueno, recordé la parte donde vimos en la lógica que toda filosofía en realidad es idealismo, en tanto que toda filosofía no vería las cosas finitas explicadas por ellas mismas, sino por otra cosa que no está solo en ellas, ¿no? Entonces, al decir que, ¿cómo es su frase? Lo que el hombre realmente tiene que serlo idealmente. Y continúa, conociendo lo real como ideal, deja de ser algo natural. Cesa de estar entregado meramente a sus intuiciones e impulsos inmediatos, a la satisfacción y a la producción de esos impulsos. No sé si tenga que ver con el ejemplo que luego da del amor, entre el amor ideal que se realiza a veces en una persona, en que a veces la historia avanza ciertas formas de concepción de sí misma que no se han realizado. Entonces, tiene que realizarse en ambos planos, ¿no? En tanto idea que se realiza como en realización que se hace idea, porque si no toma conciencia de sí el ser humano, tampoco puede liberarse. Entonces, tendría que estar siendo libre, tanto a manera de realizar la idea que tiene de sí mismo, o la idea que debe de ser el sí mismo, que es un ser libre y autodeterminado. Sí, por ahí anda. A ver, Hegel es el idealista, ¿no es cierto? El idealista absoluto. Y aquí acaba de introducir lo ideal. ¿Qué significa, Víctor, para ti? Creo que va muy de la mano con lo que hablamos hace rato sobre la mediación, ¿no? O sea, no es que el mundo se nos entregue en bruto, sino que ya es producto de la actividad del pensamiento, ¿no? Y que justamente, como hace rato hacía Iván, nosotros somos los que nos notamos a nosotros como fin, pero también damos fin al mismo mundo que nos rodea, ¿no? Y algo que hablaba hace rato que cuestionaba usted esta oposición entre autonomía y heteronomía, ¿no? Y efectivamente, yo creo que Hegel de alguna manera trasciende esa oposición que Kant impone, ¿no? Sin embargo, en esta parte que justamente usted lee, está diciendo, bueno, desde como yo lo estoy entendiendo, está diciendo lo siguiente: o sea, sí, el ser humano es un ser pasional, un ser con motivaciones. Sin embargo, no por eso es un ser sujeto al mundo inmediato, ¿no? Sino que es un ser que es capaz de poder moldear ese mundo a partir de su pensamiento. Iván, me seduce esta idea de precisar qué es el idealismo de Hegel en esta parte. ¿Por qué aparece el término de ideal? Sí, justamente tiene que ver con la cuestión de cómo se van presentando las cosas como momentos y no en sí mismos, me parece, como el todo. Por ejemplo, que el hombre sea realmente o tenga que serlo idealmente es porque justamente sabe de la carencia de sí y sabe que tiene que realizarse en función de un momento más elevado. Y al final la idea es que cuando se realiza en este momento, la libertad sigue buscando la libertad, y es ese impulso constante de estar viendo aquella realización siempre como momentos. Es decir, se logra, se realiza, se efectiviza, y a su vez se vuelve otra vez un momento dentro del proceso, que es lo que permite propiamente la evolución de las diferentes manifestaciones del espíritu. La cuestión con el ideal es que justamente hay que ver cada una de las figuras del espíritu como momentos precisos, como momentos que su realidad concreta pues forma parte dentro del proceso,
pero solo son como un escalón para la realización efectiva de. Sí, este aspecto, ¿por qué me seduce la idea? Porque justamente Hegel afirma que el primer rasgo del idealismo, y por eso Hegel piensa que toda filosofía es un idealismo, es decirle no a la inmediatez. Decirle no a la inmediatez, ¿no es cierto? El idealismo empieza en el momento en que la filosofía duda de la inmediatez como tal y entonces se propone efectivamente otra cosa, busca ser otra cosa. Hegel introduce incluso en esta parte, si no recuerdo mal, la idea del deber, de debe ser, el ser humano debe ser. ¿Qué quiere decir eso respecto a la idea? Ahí probablemente haya que tener un poco más de conocimiento, pero ¿quién puede avanzar en eso? Tanto Nadia como Iván, que han leído la lógica, ¿qué es el deber ser en ese plano? ¿Cuál es, por qué el hombre tiene ese impulso a ser ideal? ¿Por qué el hombre tiene ese impulso de ser otra cosa que lo natural? Cuéntenme. Sí, esta parte la liga a Hegel con la educación, o sea, el deber del hombre es la educación, porque justamente como el ser humano se diferencia por el pensamiento, de lo que se trata es que su deber sea la realización reflexiva dentro de esas relaciones que se constituyen y dentro de aquellos hábitos que lo han conformado como tal. Por eso mismo no basta tener a la criatura con sus impulsos simples, sino que también hay que introducirla dentro de un proceso que ella misma haga ese trabajo de experiencia para formarse dentro de una comunidad. O sea, la idea es reconciliar al sujeto con la comunidad y que él reconozca su libertad individual dentro de esa totalidad. A ver, la idea de espíritu está vinculada, la idea de ideal está vinculada a la idea de espíritu. ¿Qué dirían los alumnos de ese curso? Así pensada, la idea de ideal, es decir, la búsqueda de un deber, la búsqueda de una realización, ¿está vinculada a la idea de espíritu? ¿Qué dirías de eso, por ejemplo, Adriana Rivera? Sí, yo considero que sí, porque justamente como se menciona que el deber es la educación está implícita pues en la cultura, en todo lo que conlleva el espíritu cuando se va constituyendo y se va desarrollando. ¿Tú también tienes perritos, Adriana? No, mis vecinos. Bueno, ¿qué vínculo tiene, Johan, esto del espíritu con lo que el hombre debe ser, con serlo idealmente? Dice Hegel, todo individuo tiene en sí mismo un ejemplo más próximo. El hombre es lo que debe ser mediante la educación, mediante la disciplina. Inmediatamente, el hombre es solo la posibilidad de serlo, es decir, de ser racional, libre, es solo la determinación, el deber. El animal, dice Hegel, no necesita educación, pero el hombre sí la necesita, porque el hombre debe hacerse a sí mismo lo que debe ser, debe inscribir en sí mismo lo que debe ser. ¿Qué significa eso? Rayos, ¿cuántos perritos, eh? Sí, también aquí tengo los míos. Venga. Me suena un poco también al ejemplo del embrión, ¿no? Que lo veíamos en la mañana, de que, por ejemplo, el embrión, pues, no por el hecho de que sea un embrión humano, no significa que ya sea propiamente humano, ¿no? Tiene que pasar por todo un proceso es lo que decíamos que tiene que ser del en sí para sí, ¿no? Para poder, y ese proceso es pasar por la cultura, ¿no? Empaparse de eso. ¿Qué dirías de eso, Víctor? Tienes razón, Johan, pero ¿qué agregarías? Reflexionen sobre ese punto, sobre la educación y sobre que el hombre tiene que hacerse a sí mismo lo que debe ser. Yo lo que diría, bueno, a mí me suena mucho esta idea sobre la formación. Yo creo que hoy en día ya podemos, bueno, no digo que para Hegel, ¿no? Sino para ciertas disciplinas hoy en día, por ejemplo, la antropología, ¿no? Suele ser como un lugar común para ellos, ¿no? En el sentido de que piensan que el ser humano siempre se forma culturalmente, ¿no? Sin embargo, yo creo que a veces los antropólogos, no todos, lo vuelven justamente eso, ¿no? Lo vuelven una trivialidad, cuando no lo es. Para Hegel, a mí me suena mucho esta idea. Bueno, yo lo relaciono con el sistema más antiguo del idealismo alemán, justamente cuando lo que se pone es una mitología de la razón, ¿no? ¿En qué sentido? En que el ser humano, o la historia del ser humano,
en sus distintas particularidades, debe dotarse de sus propios fines a partir de la formación, a partir de la relación con otros, ¿no? No dejar, justamente ahí se manifiesta la libertad del espíritu, porque el individuo, a partir de su formación, se impone los propios fines, ¿no? Ahorita lo estaba escribiendo, de hecho, la palabra que se me ocurre es así como una epopeya del espíritu, ¿no? O sea, como ese movimiento, por así decirlo, esa mitología de la razón. Y ya. ¿Tú quieres intervenir, Héctor? Bueno, sí, justamente esa parte del deber ser me recordaba, bueno, señalaba también, no es más que la norma establecida en la sociedad, ciertas maneras que el hombre es formado a través de su cultura o en la que se desarrolla, pero justamente en una parte, creo que también la ciencia de la lógica lo decía, el pensamiento traspasa lo que es esta inmediatez del deber ser. No sé, hace rato en la mañana se daba un ejemplo, ¿no? De Vicente Fernández, ¿no? Un hombre mano larga, ¿no? Que era una expresión del espíritu culturalmente en determinado momento como se formaba el hombre. Y en efecto, el deber ser de ese momento pues se expresaba así. Sin embargo, el pensamiento traspasa eso. Sabemos que esas actitudes, por ejemplo, machistas o todo ello, pues no son correctas. Y sin embargo, traspasamos ese momento y nos vamos autodesarrollando constantemente. Ahora pues sabemos que cierto tipo de actitudes o ese deber ser no es y nos vamos autodesarrollando. Nadia, ¿tú recuerdas cómo introduce Hegel el deber ser en la doctrina del ser? La idea es que en la categoría de lo finito, normalmente cuando definimos las cosas, las definimos pensando en que ellas mismas tienen su propio contenido, es lo que las define, ¿no? Y entender las cosas finitas es entender que las cosas que no son es precisamente lo que las define, no es algo exterior a ellas el no ser, sino es precisamente lo que las hace ser lo que son. Y la idea de deber es que el deber se encuentra siempre en lo que no es. El deber no es algo que todavía hayamos realizado, ni algo que esté alcanzado. Entonces, en ese sentido, nos constituye, aunque no necesariamente somos lo que deberíamos ser, pero ese ideal o esa marca que siempre está fuera de nuestra acción es la que determina nuestra acción, porque es la que hace que actuemos como actuemos, ¿no? A lo mejor no lo realizamos completamente, nunca el ideal, pero siempre está determinando la acción en una línea o en otra. Entonces, se une como no ser que determina al ser. En ese sentido lo vería. Sí, es muy interesante. Iván, ¿qué agregarías sobre este punto? Acuérdate que Hegel dice, es que el ser finito siente su finitud como limitación, ¿no? Ya no solamente lo ve como límite, sino como limitación. ¿Cómo va eso en lógica? Cuéntales cómo va esto en la lógica. Lo que pasa es que Hegel acusa a la representación de separar a lo finito de su límite, poniéndolo como algo externo. Por ejemplo, siento que se ve muy bien en Kant, la idea de que la acción nunca puede ser por deber, porque al final de cuentas esa moralidad que ha puesto Kant siempre la supera. Entonces parece que el límite termina yéndose más allá de la propia constitución de la acción. Y Hegel trata de reintroducir la cuestión del límite dentro de lo finito. O sea, y justamente el límite tiene que ver con el deber ser. Esta idea de que aquello que marca lo que el ser es, justamente termina definiendo aquello que no es. Es decir, el límite es constitutivo dentro de lo finito y marcas aquello que debe tender, aquello que es su otro constitutivo. Entonces, trata de reintroducir dentro de la categoría de lo finito el límite, mostrando que aquello que quiere ser, o sea, por ejemplo, el artista tiene el deber ser de generar una obra, una gran obra. Y en ese sentido, su acción está yendo hacia allá. La cuestión es que justamente ese límite, ese deber ser, lo está constituyendo de una determinada manera, es decir, no es externo a él. Por eso mismo la idea es que tratemos de pensar el límite y lo finito como constituyéndose ambos, como justamente ese no ser, ese todavía no ser que es, está siendo constitutivo de su ser. Por eso mismo es el deber ser que el que tiene, o sea, es ese impulso que tenemos por realizarnos, que una vez, como dice Nadia, ya lo realizamos, se reconfigura. Por eso mismo vuelve a ser otra vez, es otra configuración de ese deber ser. O sea, constantemente, por eso mismo en estas líneas va a decir Hegel, la libertad quiere la libertad, porque inmediatamente alcanza una de sus figuras y vuelve a problematizarse de tal manera que permita su propio avance, o sea, que no se estanque en algo inmóvil. Por eso mismo el espíritu es actividad, porque constantemente está superándose de esa manera. Sí, justamente, por eso el movimiento es infinito, ¿no es cierto? Porque el deber ser está incrustado en el ser
de tal manera que el deber ser aparece en cada momento como límite, pero cuando alcanzamos ese límite, inmediatamente se reconfigura y aparece un nuevo límite que ahora tenemos que superar sin cesar. En fin, Hegel lo que está diciendo es, si quieren hacerse filósofos, cada clase de filosofía es una superación de sí. Es decir, llegamos a un punto, terminan su licenciatura y entonces se dan cuenta que la licenciatura es un límite, pero también una limitación. Y no puede quedarse la conciencia ahí, sino que trata justamente de superar esa limitación. Se va hacia la maestría. La maestría es sin duda un impulso que otra vez lo obliga a buscar un algo que no es, un deber ser que no tiene. Pero justamente el movimiento, una vez que obtiene la maestría, es otra vez acabo de alcanzar un límite, pero ese límite está en mí, es una limitación que debo nuevamente superar porque mi finitud exige ir más allá de mi finitud porque es lo que me define. Y por eso el movimiento de constituirse del ser humano es infinito. No cesa nunca porque dentro de él está la necesidad de superar cada uno de esos momentos. Esa me parece una concepción muy interesante, efectivamente, del desarrollo del concepto de ser humano. El ser humano tiene dentro de sí un límite inherente, una limitación inherente que busca superar a cada paso. Y ese impulso no se acaba nunca. El ser humano tiene que ser lo que debe ser, pero ese deber ser no es un punto terminal, sino es un movimiento incesante. Bueno, luego Hegel introduce, dice, la naturaleza de Dios nos da el ejemplo más sublime. ¿Qué dice Hegel ahí? A ver, cuéntenme. ¿Por qué la naturaleza de Dios nos da el ejemplo más sublime y a qué lo trae a cuento Hegel? Sí, en la página 65, después de haber hablado del individuo, de repente dice Hegel, la naturaleza de Dios nos da el ejemplo más sublime. Propiamente no es un ejemplo, dice, sino lo universal, la verdad misma. ¿Qué quiere decir Hegel? ¿Por qué introduce a Dios? Es un ejemplo interesante porque de repente Hegel dice, a ver, vamos a ver la religión, cómo funciona en todo esto. El espíritu se puede equivocar, conoce el error. Sí, de hecho avanza con el error, ¿no? O sea, el espíritu no quiere decir que ya tenga la verdad siempre tiene un momento y en ese sentido siempre tiene una parte unilateral de la verdad, que no es que sea falsa del todo, sino que es parcial. Y en ese sentido, darse cuenta de esa parcialidad es precisamente lo que le permite avanzar. Entonces no podría atrofiarse, porque atrofiarse sí es cometer como un error del cual ya no pueda salir. Si los errores son, o la parcialidad es su motor, es precisamente lo que le llevaría a seguirse moviendo, no a detenerse por completo. Detenerse sería tener toda la verdad y eso, pues no sé si vaya a resultar. Por lo que decían hace rato, por ejemplo, del deber, ¿no? O sea, en el momento en que rebasamos un límite, ya estamos en otro espíritu, en otra forma que requiere a su vez otra cosa que no tenemos. Entonces, pues no se detiene, más bien esa es su forma de vida. Efectivamente, el espíritu se equivoca, se desvía, se detiene, se va en direcciones equivocadas, porque la vida del espíritu no es una línea recta, sino es una experiencia, ¿no es cierto? Y la historia, justamente hay una expresión de Hegel en la filosofía de la historia que es muy interesante, porque dice, en realidad, si vemos la historia, ella avanza por la tragedia, ¿no? Hay una expresión muy simpática que dice, si la historia fuera escrita solo con las cosas bellas y buenas, sería un libro con puras páginas en blanco, ¿no? En realidad, el desarrollo de la historia es un calvario, dice Hegel. Es un calvario, y calvario en el sentido fuerte del término, ¿no? Sí, por supuesto, se puede equivocar. No. Por ejemplo, ¿los nazis educaban a los chamaquitos? Sí, claro. Pero justamente el problema es que ahí el espíritu se equivocaba por completo, ¿no? René, ¿tú quieres decir algo y luego Laura? Para que participen, René. Sí, profesor. Bueno, en torno a lo que me había preguntado inicialmente, yo lo que podría considerar respecto a ello es que el espíritu es la acción del ser humano en el mundo y lo que ello conlleva práctica y teóricamente. A mí lo que me llama la atención es este vínculo, esta relación que está con Dios, en el sentido de que yo pensaría
que finalmente la manifestación de Dios no se queda solamente en los cielos, sino que también está en el mundo, digamos, inmanente, no tanto en un mundo trascendente desde esa perspectiva. De hecho, no pude responder en un inicio porque esto de Dios como que me movió un poquito el tapete, pero lo que yo podría decir pues es eso, es que el espíritu es la acción del ser humano en el mundo y lo que ello conlleva práctica y teóricamente. Es lo que yo podría decir. Gracias. Gracias, René. Laura. Ya quería comentar si en este punto que estamos hablando del progreso, bueno, no quiero utilizar esa palabra, pero bueno, de la evolución o el movimiento incesante hacia este ideal del espíritu, aquí podemos mencionar, por un lado, las astucias de la razón y podemos pensar que incluso parte de esta naturaleza del espíritu es crearse su propia tragedia en el sentido que crea siempre escisión, ¿no? Siempre crea pues una división y un conflicto, ¿no? Consigo mismo o, bueno, sí, una separación, ¿no? Que tiene que ser resuelta y pues en este sentido podemos hablar también de la tragedia, ¿no? De que es tanto que puede ser un conflicto con lo externo, pero también puede ser un conflicto pues hasta de interior, ¿no? Subjetivo. Pero, bueno, quería comentar sobre las astucias de la razón, ¿no? Porque pareciera que incluso como que hasta sabes que, ay, ¿cómo se puede decir? Hasta tú mismo lo estás poniendo algo que sabes que tiene que ser así para que lo resuelvas, ¿no? O sea, casi es como si fuera una pequeña trampita. Ajá. A ver, sí, a ver si me ayudan ahí. No, por esa parte, Víctor, por ejemplo, si te das cuenta, al final Hegel hace una distinción entre el espíritu como pueblo y el espíritu universal. Y dice, pues es que incluso existen pueblos que pueden llegar a perecer o pueblos que pueden llegar a tener una comprensión muy amplia de sí o una comprensión muy pobre de sí. De hecho, si vas tú al prefacio de la lógica, después de Kant, Hegel se queja de que su pueblo ha perdido la metafísica, justo con esta idea de Kant que dice que la metafísica no puede ser una ciencia. Hegel ve eso como una especie de retroceso, el hecho de que ya no se piense sobre las categorías del pensamiento. La idea es que, justo como dice Laura, esas contradicciones dentro del espíritu universal son a su vez momentos que se tienen que superar, o sea, momentos que son esas contradicciones lo que permiten el avance de la misma libertad. Por eso mismo, antes de esta parte, dice, la historia universal, así como la estoy planteando, es una teodicea, tratando de mostrar que el mal está subordinado a la reafirmación positiva del espíritu, mostrando que el mal es parte constitutiva del desenvolvimiento de la historia, porque la idea es que justamente el mal sí existe, pero como algo subordinado a la totalidad. Y por eso mismo podemos hablar de que la libertad avanza, a pesar de que hay pueblos que perecen, de que hay contradicciones, de que hay formas de violencia, porque son las propias problemáticas con las que está lidiando el espíritu en determinado momento de la historia. O sea, la idea es que podemos hablar de ciertas formas de regresión dentro de un ámbito, dentro de un momento particular dentro de la historia universal. No sé si me llevo a explicar, Víctor. Sí, sí lo entiendo. Lo entiendo. No, creo que lo entiendo, ¿verdad? Tampoco me puedo comparar contigo. Pero yo me pregunto, o sea, ¿cómo se puede decirlo? Dentro de Hegel, creo que tiene una coherencia, ¿no? Y creo que lo entiendo. Sin embargo, me pongo a pensar desde mí, ¿no? O sea, sí, no puedo pensar de otra parte más que de mí en este momento, ¿no? Y me pondría a pensar, por ejemplo, ¿qué diría Hegel? A partir de lo que tú me dices, yo te preguntaría, ¿qué diría Hegel? ¿Cómo se podría juzgar la historia, no? ¿Quién la juzga y cómo juzgarla? Estoy de acuerdo, o sea, la propia historia, de alguna manera, hay pueblos y pueblos perecen y aparecen y desaparecen, ¿no? Pero a partir del momento en que estamos, ¿cómo juzgarla? También, ¿dónde queda, desde lo que me dijiste, dentro de ese sistema, dónde queda también la actividad política, ¿no? La lucha, la transformación que los mismos individuos, haciendo conciencia de la totalidad en la que pertenecemos, podemos hacer, ¿no?
A partir, eso me llama mucho la atención lo que tú me explicaste, pero lo que tú me explicaste, ¿dónde quedan esas dos cosas, no? La relectura y el juicio de la historia y la actividad política de los individuos, ¿no? Sí, fíjate, Me gustaría que tú me lo... Más o menos al final de esta introducción, justamente va un poco sobre eso, porque parecería que para la conciencia común juzgar su presente, casi siempre hay esta tentación de que hay como constantes universales y parece la impresión de que la historia es la repetición siempre de lo mismo, ¿no? De siempre va a haber guerra, siempre va a haber violencia, cuando Hegel dice, pues en realidad, para poder juzgar nuestro presente hay que juzgar de manera particular cómo se ha desenvuelto la historia. Por ejemplo, lo puedes ver con el capitalismo, incluso en las formas de capitalismo, en cómo las describe Marx, uno puede decir, sin duda, seguimos viviendo en el capitalismo, o sea, no hemos pasado a un momento superior de la explotación, pero las contradicciones también hasta cierto punto han cambiado y las formas de libertad son distintas a cómo inicia el capitalismo. Y en ese sentido, si tú vas a la historia relativamente más reciente del capitalismo, vas a ver un contraste de cómo ha avanzado ciertas contradicciones de la libertad, que hasta cierto punto hay ciertos momentos de retroceso, de flaquezas, pero al final de cuentas se va realizando esas luchas por la libertad. Ahora, por la cuestión política, en la teoría es un poco más complejo porque Hegel dice que en realidad uno podría decir que las diversas formas del pensamiento ya tienen de suyo ciertas manifestaciones particulares de política, porque justamente al reflexionarlas lo que muestras es que tienen una cierta configuración que moviliza o que termina determinando de otro modo las relaciones sociales. Por eso mismo es la actividad conjunta de todos los individuos lo que permite la transformación del espíritu individual. No importa si es el artista, si es la religión, tienen siempre esta relación orgánica, pero digo, es un poco muy apresurado la respuesta. No sé si a ver, creo que tiene razón, Iván. Víctor, ¿cómo juzgar? Tú dices cómo juzgar la historia y cómo colocarse ante el presente, ¿no? Y Hegel dice exactamente igual que haces el vínculo de lo verdadero y de lo falso. Es decir, en cada momento, dice Hegel, en el plano político, histórico, en cada momento los seres humanos comparan, ponen en relación el concepto que tienen de sí mismos con la realidad que están viviendo. Por ejemplo, como dice Iván, ¿podemos considerar que la libertad ha avanzado desde la época de Hegel para acá? Sí, ciertamente. ¿Ya llegamos a la plena libertad? No, porque el concepto que tenemos de libertad es mucho más grande todavía que nuestra realización. Pero el camino está justamente dándose. Es decir, los seres humanos se rebelan ante su situación. Creo que es un poco lo que tú estás preguntando. Los seres humanos se rebelan ante la situación, pero no a tontas y a locas. Se rebelan porque comparan su situación con el concepto que tienen de sí mismos. El concepto que tenemos de nosotros mismos es una libertad muy plena. Eso fue lo que nos prometieron, eso fue lo que el presente creyó tener. Y sin embargo, nuestras condiciones no son todavía la realización de ese concepto. Y por eso la historia sigue en marcha. Los seres humanos trabajan para realizar en el mundo el concepto que tienen de sí, no solo individualmente, sino como colectivo. La humanidad también busca, dice Hegel, realizar su concepto de libertad, pero tiene enfrente una realidad que se obstina. Creo que esto es muy importante en Hegel, porque lo que Hegel dice es, mire, en el mundo hay un montón de instituciones que ya no responden a su presente. Hay un montón de instituciones que están muertas, pero sobreviven. Ya sabemos que están, por ejemplo, el señor Salgado Macedonio, es una momia del presente, ¿no es cierto? En realidad, lo criticamos y lo sentimos fuera de nuestra realidad. ¿Sí me explico? Es un viejo cacique que en realidad ha muerto, pero no lo sabe. Y por eso da tanta guerra, ¿no? Está aquí fregando, pero en realidad ya no cuenta racionalmente, dice Hegel. Lo que el filósofo hace y lo que la humanidad hace es justamente decir, mi concepto de libertad es uno, mi realidad de libertad es otra. Y eso es lo que produce otra vez
la insatisfacción, la idea de límite, la idea de llevar al límite más allá. Eso es lo que Iván expresaba diciendo, la libertad quiere la libertad. A cada paso obtenemos algo más de libertad, pero a cada paso esa libertad que alcanzamos debe ser a su vez rebasada porque el concepto de libertad nuevamente se va hacia adelante sin cesar. ¿Sí? ¿Sí lo ves? ¿Cómo evaluar la historia como ese movimiento que busca realizar en la realidad su concepto, exactamente igual que cada individuo quiere realizar en la realidad su propio concepto? ¿Sí queda un poco más claro, Víctor? A ver, Iván, ¿por qué aparece la religión? Con eso vamos un poco a redondear esta parte. ¿Por qué aparece la religión ahí? ¿Por qué Hegel de repente, hablando de la libertad y del espíritu, sácate, las mete a Jesús y a los judíos? ¿Por qué? Lo que pasa es que Hegel dice que es un prejuicio, que la filosofía no tiene nada que ver con la religión, o que al trabajar con la religión tiene que espantarse porque está trabajando con un material distinto al que ya le corresponde. Y de hecho en la enciclopedia dice, pues es que en realidad tanto la filosofía como la religión tienen el mismo objeto. La diferencia es que tratan de llegar a él de manera diferente. Y la idea es que la religión lo que promete como principio es que la providencia gobierna el mundo. Y dice, está muy bien, las distintas religiones tratan de mostrar ese tipo de principios a partir de diferentes formas, y entonces nos da como un recorrido histórico de la antigua Grecia, el judaísmo. La antigua Grecia dice, ya postula este principio, pero no tiene los elementos para poder, a partir de la representación, o sea, de lo que le corresponde a ella misma, no puede mostrarlo. El judaísmo le otorga una cierta universalidad al hombre, pero todavía hace falta, y sin embargo al cristianismo le otorga, a partir de la figura de la Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la idea de que es la verdadera realización de Dios dentro de la figura de la representación, o sea, el movimiento especulativo que está promoviendo Hegel. Me parece que también se ve un poco justo cuando hace la referencia con Anaxágoras, o sea, la idea de que el nous rige el mundo. Hegel dice, pues Anaxágoras promueve eso y está muy bien, pero aún no tiene los elementos para demostrarlo. La cuestión es que la filosofía también a su vez va desarrollando paulatinamente los principios para mostrar que efectivamente es el pensamiento el que rige el mundo, o es Dios el que rige el mundo, para ponerlo en términos de religión. Pero la idea básicamente es esa, o sea, mostrar que hay una racionalidad dentro de la historia que se expresa dentro de diferentes ámbitos. Tienes razón, pero se puede enfocar de otra manera, Nadia. ¿Qué tiene que ver que aparezca de repente aquí los judíos y el Padre y el Hijo y no sé qué? ¿Qué tiene que ver eso con el espíritu y la libertad? ¿Quién puede responder? A ver, Nadia. Quizá la religión cristiana en particular para Hegel es una religión que ha avanzado más en la idea de libertad. Claro. Y que tiene esta figura de un Dios que se hizo hombre, no un Dios nada más que está en el cielo, sino un Dios que viene a redimir a la humanidad, ¿no? Entonces, conceptualmente, para Hegel, las ideas que tiene la religión de manera simbólica son también, como decía Iván, ¿no? Avances que podría tener la filosofía desde otra perspectiva. Y el cristianismo para Hegel es la religión que mejor coincide con el tiempo que le corresponde a Hegel, ¿no? Entonces, así es. Sí, así es, porque la religión forma parte de la libertad, ¿no es cierto? Yo en la clase siempre les pregunto, a ver, ¿quién de ustedes creen en Huitzilopochtli ahorita? Pues nadie, ¿no? Porque ¿quién va a creer en un Dios colérico, violento, que exige el sacrificio de jóvenes guerreros y de jovencitas vírgenes? ¿Quién va a creer en eso hoy? O sea, la religión forma parte de la libertad porque los seres humanos exigen una religión acorde con su concepto. También ahí se ve, Víctor, los seres humanos exigen una religión acorde con su concepto. Ya no van a aceptar un Dios tiránico, bueno, salvo algunas gentes muy, muy equivocadas, ¿no? Pero en general se trata de que aquí Dios aparece, como dice Nadia y como dice Iván, justamente porque lo que Hegel está diciendo es la religión es parte del espíritu y como es parte del espíritu expresa a su manera el alcance de la libertad que ha sido alcanzada. Y por eso ya no tenemos dioses coléricos, despóticos, sino que tenemos un Dios encarnado,
un Dios que se hizo hombre. Eso que dice Nadia es efectivamente la lectura que Hegel hace del cristianismo. Es la primera religión que dijo, Dios envió a su Hijo entre los hombres. Es decir, les dijo a los hombres, estoy entre ustedes, ¿no? Ese es el progreso del cristianismo, ¿no? Al mandar a su Hijo, nos dio la lección de que Dios está con nosotros, ya no está fuera de nosotros, sino es un Dios que encarnó bajo la forma de su Hijo, ciertamente, pero encarnó. René. Sí, profesor. Yo nada más quería señalar, entonces, ¿es posible, digamos, aceptar que la religión es inherente al ser humano y sin embargo racionalmente el ser humano puede distinguirse de ella, exigiendo una religión acorde con su experiencia histórica? ¿Podría verlo de esa perspectiva o ahí hay un error? No, lo que Hegel dice que la religión forma parte de la experiencia humana y eso para él es imposible extirparla, ¿no? La religión forma parte de la experiencia humana, pero la experiencia humana exige que la religión esté a la altura de su concepto también. Es decir, no sé si se podría decir que el ser humano elige su religión, probablemente no, pero lo que hace es admitir, aceptar una religión que sea acorde con el concepto que tiene. A ver, déjame contarte un poco eso. El cristianismo ha tenido el mérito de ser extraordinariamente lábil, extraordinariamente capaz de modificar su propia estructura. Por ejemplo, cuando los cristianos han querido castigar a otro pueblo o someter a otro pueblo, hacen énfasis en el Dios castigador, en el Pantocrator, ¿no? El Dios que es todopoderoso, omnipoderoso, omnipotente. Pero cuando en cambio quieren reconciliar a Dios con los pueblos, pues entonces hacen énfasis en que Dios es perdón, es amor, hay unos libros muy interesantes que se llaman justamente La historia de Cristo, porque en realidad Cristo no es uno, sino es la manera en que se ha ido adaptando el cristianismo a las exigencias espirituales de su tiempo. Y creo que eso es lo que, por ejemplo, hoy la Iglesia trata de hacer, es ajustar el cristianismo a las exigencias de nuestro tiempo, con grandes tensiones, ¿no es cierto? No lo logra siempre, pero justamente la tarea de los papas y de los concilios es justamente tratar de ajustar en lo posible los dogmas de la Iglesia cristiana a la libertad de su tiempo, ¿no es verdad? Por ejemplo, no logran todavía hacer a las mujeres curas, no logran quitarse el problema del celibato, pero la exigencia es cada vez mayor, ¿no es cierto? Por eso los protestantes tienen tanto éxito, porque ya se liberaron de esas cadenas y pueden presentar una religión en que el cura no es un célibe falso, como los curas cristianos, tampoco es un pederastra oculto, sino es más bien un hombre que vive su mundo con su mujer, con sus hijos, con no sé qué, ¿no es verdad? Y las mujeres pueden, incluso en ciertas religiones protestantes, las mujeres pueden ser sacerdotes, cosa que el cristianismo no ha podido lograr. Pero es evidente que las exigencias de su tiempo hacen que la religión tenga que aceptar modalidades distintas. ¿De acuerdo? Bueno, última parte que vamos a comentar, los pueblos. ¿Qué me pueden decir la libertad y los pueblos? A ver, ¿qué encontraron ahí? ¿Quién quiere participar en ese punto? Diego. El espíritu no es solamente individuos, sino se encarna también en pueblos. Sí, bueno, antes de eso creo que viene lo que Hegel dice, ¿no? De que el espíritu también es entendido en sí ya como conciencia, ¿no? Y a pesar de que es conciencia, es esencialmente que estén los individuos, pero ya entendido como una unidad, o sea, la totalidad del conjunto, ya apartaríamos de representaciones más completas, ¿no? Que ya vendrían siendo la parte de las sociedades y de los pueblos, y también lo que el pueblo quiere con respecto al espíritu es su libertad, ¿no? O sea, cada nación que se hace busca también su libertad, y esa parte respecto a su deber, en forma a sus costumbres, ya no solo de unos particulares, sino de la unidad espiritual que se tiene del pueblo consigo mismo, buscando su libertad, y ya de ahí se desplegaría su avance continuo. ¿Qué más? ¿Quién quiere participar en ese punto para que cerremos esta reunión con eso?
¿Quién más? A ver, la idea fundamental de Hegel de la filosofía de la historia es que es la marcha de la humanidad a la libertad, la conciencia de la humanidad a su propia libertad. Lo mismo que el ser humano tiene que ser consciente de sí, la humanidad tiene que ser consciente de sí. Y para Hegel, la historia, y esa es su filosofía, es en la marcha inevitable de la humanidad hacia la autoconciencia de la libertad, hacia su realización como libertad. Por eso les decía al inicio que aunque Hegel no tiene una teoría de la historia como la tiene Marx, en cambio tiene una teoría de la historia que no me parece trivial. Él lee la historia como una progresión hacia la libertad. Por eso la periodización que hace, el mundo oriental, luego el mundo grecolatino, luego el mundo medieval, luego el mundo germánico, es para Hegel la marcha de la humanidad hacia la libertad. Esa es la filosofía de la historia de Hegel, ¿no? Se trata de que la humanidad alcance la absoluta conciencia de su libertad, pero esa libertad ya no es individual solamente, es una libertad alcanzada al nivel de los pueblos. Y para Hegel esa es la filosofía de la historia. ¿Qué más podrían agregar sobre ese punto? Nadia, ¿qué nos dirías sobre ese punto? A ver, Laura, tú quieres participar. Luego te pregunto, Nadia. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer una analogía muy bonita, también con los estudios que hacen los folcloristas, digamos, pues sí, cuando hablan de la evolución histórica del folclore, ellos tomaron como una analogía a las parvadas que están de las aves, ¿no? ¿Por qué? Porque funcionan como un solo ente que va armonioso volando, y porque dice que no hay un dirigente, o sea, ninguna ave va por encima de la otra, solamente se van guiando y van cambiando de líder de acuerdo a cómo les va soplando el viento y para la conveniencia de la comunidad. Entonces, no hay un solo líder, va un ave encauzando, digamos, la punta, pero si cambia el viento, va a tomar ese mando otra ave. Entonces, lo toman como un ejemplo porque es el individuo, o sea, sí está conformado de individuos, pero a la vez están haciendo un cuerpo, digamos, orgánico, ¿no? Entonces, a mí me retomé esto del folclore, de esta historia del folclore, porque igual en los estudios dicen que sí es el individuo, es como pues una dialéctica entre el individuo y la comunidad, porque dice, si bien nos importa el individuo, es la comunidad la que va a dar la autoridad, digamos, y va a censar en el proceso la acción de este individuo. ¿En qué sentido? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de cultura, ¿no? Una cuestión artística. Va a llegar un autor, vamos a hablar, por ejemplo, de música, y va a llegar un autor y va a decir, pues yo estoy haciendo esta obra, ¿no? Tengo esta música determinada. Yo puedo decir, yo quiero que todo el pueblo escuche esa música, pero no, o sea, eso no puede ser así, sino que tiene que pasar un proceso en el cual toda la comunidad pues la acepte y la integre y forme parte, digamos, de esta cultura. Por más de que el individuo quiera sobreponerse, pues no tiene que pasar por la comunidad. Sin embargo, quien hace la diferencia sí es ese autor, sí es un individuo, el que rompe y hace la evolución en la comunidad, sí es un individuo, o sea, hay ciertos individuos importantes, digamos, en la historia que han marcado una pauta, pero siempre en relación a la comunidad. No sé si quedó más o menos. Termina, Laura, por favor. Sí, bueno, mi intervención nada más era en relación a que si bien hay ciertos individuos, digamos, y que es sustancial la acción del individuo, no es únicamente por los individuos, sino que va a trascenderlo, tiene que pasar por
pues por la vida de la comunidad, que tiende a ser hasta, podría hacerse como si tuviera una vida propia, ¿no? O sea, sí está configurada de individuos, pero no es solo el individuo, ¿no? El que va a decir, yo voy a determinar el curso de la humanidad. Siempre tiene que estar, pues, evaluada de alguna manera o integrada en este consenso comunal. Bien. Héctor Miguel. Sí, esta parte es interesante, ¿no? Porque va sintetizando muy bien todo lo que se ha venido exponiendo. Cuando hablamos de espíritu, en efecto, pues como sustancia, pues nos referimos a lo que es a lo que es el pueblo. Hegel se remite siempre a una comunidad, los hombres viven en comunidad. Un hombre aislado, pues no es nada, es una expresión propia de su comunidad y se comporta de tal manera conforme la comunidad se va desarrollando a lo largo de la historia. Digo, todo hombre es una expresión también de su tiempo. Y en efecto, pues esta cuestión que mencionaba la compañera anterior, ¿no? Pues una persona, por ejemplo, como Napoleón, pues va expresando también cierto momento de su historia. Digo, pues es una encarnación del espíritu en ese momento, en un momento revolucionario que Napoleón va encarnando para ese momento. Y al mismo tiempo, pues este espíritu se hace objeto de estudio de sí, y es consciente de sí mismo y se estudia. Digo, creo que un ejemplo muy bueno es un libro. Hegel llega a remitir también en algún momento, ¿no? Creo que cada nación que se va conformando elabora un libro de historia o un libro de historia universal, no sé, México a través de los siglos, donde justamente se va autoestudiando a sí mismo, se hace el concepto de sí, va explorando su autodesarrollo, lo que es el concepto de pueblo. El concepto de pueblo se hace, lo que es la sustancia se estudia a sí mismo, se hace objeto, se hace estudio. Muy bien. Nadia, redondea un poco esta parte para... Mi internet está fallando mucho. Les pido que redondeemos esta parte para ir concluyendo. Bueno, terminando esto de los pueblos, quizá lo podríamos conectar con que no, en Hegel en general los términos opuestos siempre contienen o están entremezclados, ¿no? Entonces el individuo es el pueblo, como lo estábamos viendo, en la medida en que determina o educa sus hábitos. Entonces en toda su sensibilidad, todas sus acciones están condicionadas o toman la forma que ese pueblo ha querido que tengan, ¿no? Entonces, los cambios que hemos visto que son difíciles de lograr, por ejemplo, ahora que tenemos esta nueva forma de relacionarnos entre hombres y mujeres, que no es que no existiera el feminismo antes o que no hubiera ya concepciones que nos llevaran a como ahora estamos planteando los problemas, pero nuestra época educa de otra forma las relaciones y la sensibilidad que tenemos para detectar ciertas acciones como correctas o incorrectas, y en esa medida es nuestro pueblo entero en su cambio lo que nos está ahora llevando a realizar lo que apenas aparece como un deber ser, ¿no? Que comentábamos al inicio, eso que debemos ser, pues todavía no lo somos, pero no quiere decir que no esté influyendo en lo que somos, ¿no? En la manera en la que estamos determinando nuestras acciones hacia eso que consideramos deberíamos de tener y que todavía no tenemos. Lo hacemos a través de la educación y lo hacemos a través de la educación de un pueblo, ¿no? No de cualquier lugar, sino del contexto específico en el que nos encontramos. Muy bien. Iván, ¿cómo redondearías esta parte sobre la libertad, los pueblos, el espíritu? Sí, justo esta idea Hegel la trabaja con más detalle también en la parte de la sociedad civil y en la filosofía del derecho en general, porque lo cierto es que si bien cada pueblo es la manifestación particular del espíritu, estos en las contradicciones que tienen entre sí, a su vez son también la manifestación del espíritu en sentido universal. Por eso mismo, en realidad, la libertad de cada pueblo se pone en juego dentro de la historia universal, es decir, los retrocesos, las contradicciones, las particularidades que pueda llegar a tener cada uno de los pueblos, siempre se solucionan dentro del terreno de la historia universal, porque ella es la que decide. Justamente Hegel dice, la historia es el tribunal de los pueblos, es la que decide hacia dónde va a avanzar la libertad, y de ahí la posibilidad de que algunos perezcan o no. Incluso esas son las contradicciones, y quería hacer aquí el énfasis
de que si bien a pesar de que Hegel no tiene los mismos elementos teóricos para pensar la historia como Marx, sí se acerca mucho dentro de la sociedad civil a pensarlos, porque incluso ya piensa la expansión del mercado como una forma de realización de la libertad, esta cuestión de la colonización y las conquistas. Si bien suena en un sentido fuerte, Hegel dice es que en este momento espiritual, así se está realizando la libertad. Esta idea del derecho como la universalidad entre los hombres se está expandiendo en función de estas nuevas relaciones que se están generando. Hegel no puede dar cuenta del pleno mecanismo por el cual esto está sucediendo, o sea, no tiene las herramientas que tendrá Marx, pero ya está viendo que la libertad, a partir del concepto de libertad, funciona de tal manera que va lidiando con sus propias contradicciones. Muy bien. Mi internet sigue fallando y les pediría que nos detuviéramos. Espero que la sesión haya sido útil. Yo quisiera agradecer la intervención de Iván, sobre todo, y de Nadia, porque creo que el diálogo es más rico si no es a una sola voz. Por lo que he podido ver hoy, estamos aprendiendo a dialogar más entre nosotros, que es el sentido de este café filosófico. Yo les pediría a Nadia, Iván, Tomás, que acaba de aparecer, que si nos pueden acompañar en las próximas sesiones, sería bueno porque animaríamos la sesión de una manera distinta. Si les es posible, pues les pediría que nos acompañaran para animar todo esto. Espero que haya sido útil. Me pareció que era un texto que ayudaría a los jóvenes que están llevando el curso a comprender mejor la noción de espíritu, la noción de substancia, la noción de acción, la noción de libertad en Hegel. ¿Tiene alguien algún comentario para concluir? ¿Alguien desea hacer algún comentario para cerrar? ¿No? Bueno, si no es así, pues quedan invitados al café filosófico que será ya en enero del año próximo. Creo que te toca a ti, ¿no, Iván? Sí. Bueno, Iván va a animar junto con todos nosotros el próximo café filosófico. ¿Están de acuerdo? Yo espero que esto se pueda convertir en un espacio de diálogo, ¿no? Un espacio de conversación en el que cada uno de nosotros aporte lo que cree, lo que piensa y desarrolle sus propias ideas. ¿Está bien? Me parece un lugar interesante por eso. Quedan invitados, pues, a la próxima reunión del Café Filosófico. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bix Abil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.